Hola a todos, vamos a platicar en esta sesión precisamente el contenido relacionado a los ángulos. Y bueno, vamos a comprender conceptos básicos, ¿no? De ángulos mediante algunas cuestiones para aplicarlos en la resolución de problemas. Vamos a ver la introducción dentro de la agenda, la introducción, ángulos, su medida, la clasificación de ángulos por su medida, clasificación en relación con otros ángulos, la clasificación también por su posición relativa en dos rectas cortadas, por ejemplo, por una transversal, el postulado de rectas paralelas, y el postulado también a partir de ángulos iguales, ¿no? También vamos a hacer también algunos ejemplos relacionados a la aplicación de esta herramienta que alguna vez hemos utilizado, la de GeoGebra, y que puede auxiliarnos también en el desarrollo, ¿no? De estas aplicaciones. Bueno, vamos a empezar con una breve introducción relacionada a los ángulos, perdón. Su estudio se remonta a más de 3.000 años antes de Cristo, y se le da precisamente esta denominación a los mesopotámicos, que desarrollaron precisamente un sistema sexagesimal que les permitió dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Entonces, imagínense la circunferencia y nosotros la dividimos en 360 partes iguales. Y cada una de estas partes en que se divide precisamente nuestra circunferencia va a representar un grado sexagesimal. Y lo establecemos con el número 1 y un círculo pequeño, que es con lo que denominamos grados, ¿no? Asimismo, diversas culturas también utilizaron esta medida de los ángulos en la construcción de grandes edificaciones, canales, parcelas de terrenos, astronomía y algunas partes de la geometría aplicada en la guerra, ¿no? Ya con el devenir de los años y el consecuente desarrollo cultural y tecnológico, se desarrollaron diversos instrumentos ya destinados exclusivamente a la medición de ángulos y que se utilizaban en diversas áreas como la astronomía, la geodésica y así también la topografía, ¿verdad? Entonces, los primeros instrumentos de los que se tiene registro provienen para la medición de los ángulos de Mesopotamia, Egipto y China. Ya actualmente la medición de ángulos tiene aplicaciones prácticamente en todas las ciencias, ¿no? Así también como en la tecnología. Por lo que necesitamos todos los ejemplos, sería pues casi interminable, ¿no? Pero podemos enunciar, por ejemplo, una prótesis de pie desarrollada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde pues se coloca precisamente la prótesis, y mediante el estudio de los ángulos de la parte de la mecánica del pie, se pueden identificar un montón de factores y con ello también poder identificar los movimientos del pie, pero con cada uno de los ángulos, y se puede crear de esta manera una prótesis, les digo, del Instituto de Massachusetts. También para el diseño de diversos sistemas mecánicos, por ejemplo, un camión de arena, perdón, perdón, me habían hablado, un camión de arena, nosotros podemos identificar cuando la polea que tenemos ahí va deteniendo, va haciendo la acción de detener la caja del camión, y se va moviendo para poder tirar la arena y para poder llenarla, ¿no? Bueno, este tipo de aplicaciones, otras aplicaciones se tienen en el análisis y diseño, por ejemplo, de programación, de simuladores de vuelo y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, el objeto de aprendizaje de este módulo es precisamente estudiar los ángulos, su clasificación, sus relaciones, y bueno, también conocer los tipos de ángulos, y concluiremos, ¿no? En el caso que dos rectas paralelas cortadas por una transversal, y bueno, los ángulos alternos, internos, congruentes y demás, ¿no? Y bueno, finalmente hablaremos ahí de algunas otras cuestiones.
Vamos a empezar a hacer la forma en la que nosotros correspondemos precisamente al ángulo y se los voy a mostrar precisamente en la pantalla. El sitio que vamos a utilizar es un portal académico de la UNAM para que nos quede más clarito y podamos avanzar un poco más, pues de manera adecuada en este curso. Entonces la parte de ángulos nos vamos a auxiliar de este sitio y vamos a irlo trabajando, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, ahorita vamos a identificar cada uno. Aquí podemos ver precisamente un par de semirrectas, ¿verdad? Y bueno, de este lado tenemos también la flechita en la que tiene cada uno de ellos una dirección y la forma en la que entre ellos forman precisamente un ángulo, ¿no? Y bueno, la figura va a corresponder precisamente a un ángulo. Y bueno, aquí tenemos el concepto de ángulo, que es una figura formada por un par de semirrectas que van a tener un extremo en común. El punto común es el que se denomina precisamente vértice, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el punto en común entre ambas semirrectas, que es precisamente el vértice. Tenemos el lado inicial, el lado terminal, y este es el ángulo en el que forman ambas semirrectas, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener claras cuáles son los elementos que la forman. Bueno, cuando la rotación es en sentido contrario al movimiento de las manecillas, decimos que es en un sentido antihorario y se tiene un ángulo positivo. Cuando la rotación es en sentido del reloj, llamamos sentido horario y se tiene un ángulo negativo, ¿sale? Entonces, estas dos son las dos formas en las que vamos a ser capaces de medir los ángulos. Este es el ángulo, si fuera positivo, empezando de manera contraria a las manecillas del reloj, y el ángulo sería negativo si lo estamos midiendo a favor de las manecillas del reloj. Entonces, positivo es contrario a las manecillas del reloj y negativo a favor de las manecillas del reloj, para que nos quede claro, ¿verdad? Ahora, las formas para que nosotros nombremos a los ángulos las vamos a identificar precisamente con las semirrectas y el vértice que los forma. Por ejemplo, en las figuras que tenemos por aquí abajo, a la izquierda se muestra el ángulo y escribimos este símbolo que vamos a utilizar para denominar a los ángulos y decimos que lo forma la semirrecta A, que es la que tenemos aquí. El vértice, que lo hemos denominado O, que puede también llamarse como que el origen, ¿verdad? Pero aquí, o cero, no especifica exactamente, yo le voy más a que es la letra O. Y por último, la letra C. Entonces, cuando nosotros decimos de alguna manera, colocamos la parte del ángulo y colocamos A y colocamos el vértice y la otra semirrecta, entonces ya podemos establecer, ¿no? Otra forma también de decir, ¿sabes qué? Pues este es el ángulo 1, como lo colocamos también por aquí, o el ángulo alfa o el ángulo beta. Se le puede dar un montón de denominaciones a cada uno de los ángulos, ¿no? Pero estas son un par de formas distintas para poder identificar este ángulo. Para medir el ángulo, pues hay un montón de herramientas, ¿no? Los más comunes son las medidas angulares, que son sexagesimal, circular y centesimal. Nosotros vamos a platicar primeramente el sexagesimal, ya que es el más utilizado. Como ya les había mencionado al inicio, la unidad de medida del ángulo es este grado sexagesimal, que se obtiene de dividir la circunferencia en 360 partes. Realmente se dividen más, ¿no? Prácticamente es infinita la forma en la que lo estamos dividiendo, pero de manera entera lo hacemos así, ¿no? Porque puede quedar un grado con determinada cantidad de minutos, de segundos, o 1 punto y tantos. Entonces, realmente pudiera tener de alguna manera infinidad de opciones para medirlo, pero bueno, en este caso vamos a decir que está dividido en 360 partes, ¿no? Y lo podemos enunciar como 1 entre 360, ¿no? Y el ángulo formado por una rotación completa es de 360 grados.
En la figura vamos a mostrar algunos ángulos diferentes y sus medidas expresadas en grados sexagesimales. Por ejemplo, aquí empezamos, sí, bueno, aquí se ve más claro, ¿no? Pero porque está un poquito más grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 58, y aquí tenemos un ángulo de 58 grados, uno de 90, uno de 156, uno de 180 y uno de 230. Vamos a utilizar una herramienta, una página en la cual ya está preparada. Esto es de GeoGebra, utilizado con esta herramienta de GeoGebra, donde tenemos aquí precisamente nuestro par de semirrectas. Déjenme hacerlo un poquitín más grande. Nuestro par de semirrectas. Aquí no se ve una de las semirrectas porque están una por encima de la otra, por lo tanto no se alcanza a ver claramente la otra semirrecta. De este lado tenemos un marcador en el cual al irlo modificando se va a ir incrementando la parte de nuestro ángulo, nuestro medidor del ángulo. Entonces yo aquí al irlo subiendo, vean, aquí ya nos muestra que estamos hablando, bueno, ya incluso nos dice qué tipo de ángulo es, ¿no? Un ángulo que tiene menos de 90 grados se le denomina ángulo agudo. Entonces, por eso aquí va subiendo, aquí podemos ir subiendo. Y cuando lleguemos a los 90 grados, pues el nombre del ángulo va a cambiar a ser un ángulo recto, ¿no? Pasando los 90 grados se va a convertir en un ángulo obtuso, por ejemplo, un ángulo de 100 grados, de 110, 120, 130, 140, 150, 60, 70, 80, hasta 180, que se llama ángulo llano. Cuando el ángulo mide 180 grados, se denomina ángulo llano. Ahora, dense cuenta que vamos a seguir con la circunferencia y normalmente le llamamos, ya no se utilizan tanto de esta manera los ángulos, normalmente utilizamos la parte negativa del ángulo, sin embargo, pues lo podemos también representar de esta manera como un ángulo entre 180 y 270 grados se le denomina ángulo entrante. Y ya cuando llegamos a los 270, 280, 290 y demás, sigue conservando esta característica, ¿no? Al ángulo que mide los 360 grados, no es precisamente de 0 grados, aquí, aunque nosotros no encontremos diferencia entre el ángulo de 360 grados y el ángulo de 0 grados, sí la hay, ¿verdad? Porque el ángulo de 360 grados gira aquí completamente y nos lo dice precisamente esta flechita, ¿no? Que nos dice, ¿sabes qué? El ángulo sí mide 360 grados y en ese caso nosotros podemos establecer precisamente que nuestro ángulo mide 360 grados, ¿no? Entonces esta es una de las formas en las que podemos clasificar por su medida precisamente a cada uno de los ángulos. Entonces los ángulos menores de 90 grados se conocen como ángulos agudos, los ángulos obtusos y va entre 90 y 180 grados, ángulo llano, si el ángulo, si el ángulo mide 180 grados, ángulo entrante si está entre 180 y 360, y por último, ángulo perígono o ángulo perígono si mide 360 grados. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos, de alguna manera, clasificar a los ángulos. Otra de las formas en las que nosotros podemos clasificar a nuestros ángulos es por su relación con otros ángulos. Por ejemplo, los podemos clasificar como ángulos adyacentes, suplementarios, complementarios y opuestos por el vértice. Por ejemplo, son ángulos adyacentes que tienen un lado y el vértice en común. Vamos a dejar de compartir esta ventana para regresar al documento que estábamos trabajando para que les quede más clarito. Este documento que les repito es de la UNAM, pero nos va a apoyar bastante para la clasificación de los ángulos, ¿no? Entonces, les decía, vamos a clasificarlos como ángulo,
En ángulos adyacentes, los ángulos adyacentes son los ángulos que tienen un lado y el lado vértice en común. Además, los lados no comunes son colineales. Y aquí tenemos uno de los ángulos, el ángulo que empieza aquí en el origen, llega aquí al vértice D y llega al vértice E, ¿verdad? Entonces, estos podemos decir que son adyacentes por la sencilla razón en que tienen un lado y el vértice en común, y los lados no son comunes, no son de alguna manera colineales. Estos ángulos suplementarios, aquí dense cuenta que estamos hablando ya de un par de ángulos. Son los ángulos cuya suma es de 180 grados. Entonces, aquí tengo dos ángulos, que es este ángulo que está por acá, que mide 60.37. Este es el ángulo, aquí lo estamos denominando ángulo A. Este ángulo mide 60.37. Y tengo el ángulo B, que es el que tenemos por acá. Este ángulo mide 119.63. Entonces, la idea precisamente de los ángulos suplementarios es que la suma de los mismos nos dé 180 grados. Y los complementarios nos dice que su suma es de 90 grados. Y aquí podemos tener, por ejemplo, este de 32 grados y este otro ángulo que mide 57 grados, y la suma de ambos es de 90 grados. No hay alguna otra forma, ¿no?, de decir si son suplementarios o complementarios. Los suplementarios son de 180 grados y los complementarios de 90 grados. Y por último, atendiendo a esta clasificación, tendremos los ángulos opuestos por el vértice. Estos son dos ángulos que tienen el mismo vértice en común, en este caso sigue siendo el vértice O, y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. ¿A qué nos referimos? Que este ángulo sigue siendo el ángulo que viene por acá, y este es el ángulo que viene por acá. Este ángulo es opuesto a este, y este ángulo es opuesto a este. Dense cuenta de que la característica de estos ángulos opuestos, en este caso, pues miden exactamente, en este caso miden exactamente lo mismo, ¿no? Los ángulos que son opuestos por el vértice. Entonces, bueno, esta es una de las características de estos ángulos que son precisamente opuestos por el vértice. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, para ya precisamente finalizar esta parte, les voy a presentar también algunos ángulos que podemos manipular con esta herramienta de GeoGebra, que, pues, bueno, para estas cuestiones relacionadas a la geometría, pues son bastante importantes, ¿no? Aquí tenemos un par de ángulos también opuestos por el vértice. Vean que los pueden manipular ustedes ya en su equipo, en su computadora, y bueno, nos van a dar esta característica, ¿no?, de que nosotros al mover esta recta, esta semirrecta, bueno, aquí sí sería recta, ¿no?, al mover esta recta, porque está completa de aquí hacia acá, o semirrecta, como si quieran llamarle, pues nos va a hacer esta caracterización de que los ángulos opuestos, siempre van a medir lo mismo. En este caso mide 98 y en este caso 98, pero nosotros los podemos estar manipulando y verificando precisamente esta característica de los ángulos opuestos, ¿verdad? Que no hay forma de que precisamente estos ángulos opuestos pierdan esta característica de que miden exactamente lo mismo, ¿no? Otra forma de clasificar los ángulos por su posición es relativa en dos rectas cortadas por una transversal, y aquí vamos a encontrar los que son ángulos alternos internos, alternos externos y correspondientes. Para ello les voy a compartir otra vez nuevamente otro ejemplo de ángulos, precisamente, bueno, antes de que se los
se los comenta. Los alternos internos son dos ángulos que en una transversal que corta dos rectas son internos a las rectas, pero alternos en la transversal. Entonces, déjenme compartirles nuevamente el otro, el de los ángulos alternos que tengo. Alternos internos es el que tenemos acá. Entonces, bueno, entonces ángulos alternos internos, ¿no? En este caso podemos ver que se muestran los ángulos alternos internos. Y bueno, aquí podemos ver algunas parejas diferentes de ángulos, ¿no? Por ejemplo, estos C y D son alternos y son internos. ¿Y qué característica tienen estos ángulos alternos internos? Pues bueno, que son dos ángulos que en una transversal que corta dos rectas son internos a las rectas, pero alternos en la transversal. Entonces, en el caso de los ángulos A y B, podemos decir que son alternos, y en el caso de los ángulos C y D son alternos internos, para que nos quede claro esta caracterización, ¿no? Y bueno, también, aunque aquí en el ejemplo no se ven los ángulos externos, que sería la otra clasificación, los ángulos externos serían los que tendremos por este lado. Si nosotros recordamos el ejemplo de los ángulos opuestos, podremos identificarlos aquí simplemente, ¿no? Por ejemplo, el ángulo C, ¿qué pasa con esta recta? ¿Cómo va a ser con este ángulo? Pues va a ser el mismo, ¿verdad? Porque no dejan de ser ángulos opuestos. Entonces, el tamaño de este ángulo C va a ser este mismo ángulo que tenemos del lado opuesto. Y también, si yo requiero este ángulo B, también sabré que este ángulo que es externo, se le denomina ángulo externo, tiene la misma medida que este ángulo que tengo por acá. De manera similar, este ángulo interno, alterno interno que tengo en esta posición, el ángulo A, va a ser el mismo que tengo en esta parte, que les repito, se denominan ángulos externos. Entonces, dense cuenta que ahí encontramos estos ángulos que de alguna manera podemos llamar ángulos correspondientes, ¿verdad? Estos ángulos correspondientes los vamos a encontrar en la siguiente. Les voy a presentar ahora la forma en donde encontraríamos nuestros ángulos correspondientes. Dense cuenta, vamos a desplazar también nuestro deslizador para ver cómo. Ay, creo que bueno, ya se nos atoró. Ya está moviendo el deslizador. Bueno, aquí tenemos los ángulos correspondientes. Les decía, este ángulo es el mismo que el ángulo que tenemos en la parte inferior. Bueno, no precisamente el mismo. Aquí en este caso podemos decir que son ángulos correspondientes, pero en el caso de los ángulos correspondientes no van a tener precisamente el mismo tamaño, porque aquí las rectas no son paralelas. En caso que fueran paralelas las rectas, sí sería de esa manera la función, pero bueno. Entonces, la parte de correspondencia son dos ángulos que en dos rectas cortadas por la transversal están del mismo lado de la transversal, pero uno es interno y el otro es externo a ambas rectas. Entonces, se formaría este ángulo A y este ángulo B, pero no precisamente serían iguales. Serían iguales si tuvieran la misma, si estas rectas fueran de alguna manera paralelas entre ellas, ¿no? Pero estos ángulos sí son correspondientes, aunque en este caso no tienen el mismo tamaño, ¿no? También estos ángulos se les denomina correspondientes, aunque, insisto, no tienen el mismo tamaño entre ellos. El ángulo F y el ángulo E también son correspondientes. Y por último, el ángulo G y el ángulo H serían correspondientes. Y para saber si son iguales o no, acuérdense que los que son opuestos por el vértice sí serían iguales. El caso del ángulo H y quizá el ángulo que tuviéramos en esta parte, que si no me equivoco habíamos dicho que era el ángulo D, ¿verdad? Entonces, por ahí vendría esta parte de la clasificación en alternos internos, alternos externos y los correspondientes. Para darle
para darle forma a esta parte y terminar precisamente con los ángulos, creo que fueron los externos los que nos quedaron pendientes. Aquí les voy a mostrar los ángulos alternos externos, aquí los tenemos. Y bueno, tenemos al ángulo A, que creo que, bueno, ya se los había mencionado hace rato, pero no aparecían como tales. Aquí tenemos los ángulos alternos externos, y pues lógico que los otros alternos externos serían el ángulo C y el ángulo D, ¿verdad? Estos serían nuestros ángulos alternos externos, y dense cuenta cuando hablábamos de los alternos internos, que eran los que teníamos por aquí, ¿verdad? Pero también no lo hemos enunciado en esta parte, pero la relación que guardan entre ellos también es bastante apropiada, ¿no? Cuando están opuestos por el vértice, que tienen o cumplen con la misma característica. Bien, para terminar esta parte les voy a presentar unos postulados precisamente relacionados a las rectas paralelas, que yo me estaba adelantando a mencionárselos. Y bueno, no sé si alcanzan a ver el video, pero sí, bueno, lo vamos a dejar para que el video lo vean desde su casa, porque luego les vaya a fallar aquí, entonces por ello no les voy a mostrar el video como tal, porque no sé si les vaya a fallar, ¿no? Pero bueno, la idea es que nos va a mostrar las rectas paralelas, la inclinación de las rectas, el punto de intersección, y nos va a mostrar la relación entre un par de ángulos que nos van a dar la parte menor a 180 grados, ¿no? Entonces, pero yo se los pido que ustedes lo vean con calma el video, porque les repito, no sé si lo puedan ver. Les repito que también les voy a compartir el sitio de donde estamos analizando estos materiales, ¿verdad? Entonces no se preocupen. Pero bueno, lo que nos va a decir el video, que vamos a tener un par de semirectas, aquí están las dos, bueno, de rectas, hay una intersección entre ellas, y después las estamos cortando. Dense cuenta aquí, las rectas L1 y L2, y la suma de estos dos ángulos es menor a 180 grados. Entonces, a eso se refiere precisamente la relación, ¿no? Si en dado caso estas rectas fueran paralelas, que era el ejemplo que yo les estaba mencionando anteriormente, pues sí, la suma de estos ángulos interiores sí sería igual a 180 grados, ¿no? Ya fuera con que fueran paralelas ya podríamos obtenerlo, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo cuando son paralelas. Vean que estas no eran paralelas, L1 y L2, sin embargo, en este caso, L1 y L2 son un par de rectas paralelas, y al cortarlas, como sea la línea con las que las cortamos, la suma de estos ángulos van a ser 180. Y bueno, esto lo vamos a verificar en otro de los applets que tenemos por aquí, de las rectas paralelas, ¿verdad? Aquí tenemos el punto F que tenemos por acá, lo podemos modificar aquí. ¿Ven? Esto lo pueden hacer ustedes también, ¿no? Ya en la comodidad de su hogar. Estas líneas también las pueden modificar. Pero lo que quiero que vean, bueno, aquí siempre nos dice que, pues bueno, si no, la idea es que no llegue a más de 180 grados, ¿no? Estas dos rectas. Entonces, cuando las rectas son paralelas, independientemente de cómo las cortemos, dense cuenta que L1 y L2 son paralelas, independientemente de cómo las vayamos a cortar, por aquí, por acá, vean que la suma de ambos ángulos, tanto el ángulo 1, estos ángulos internos que tenemos por aquí,
Va a ser exactamente de 180 grados. Esta es una de las características, ¿no? De cuando tenemos un par de rectas paralelas, nuestros ángulos interiores van a sumar 180 grados. Vamos a hacerlos, estaba yo tratando, ¿no? De que llegaran a los 90 grados, pero no lo permite nuestra herramienta, pero bueno, vamos a dejarlo, déjenme ver si nos lo permite hacerlo así. No nos deja hacerlo, pero bueno, entonces esta es la idea, ¿no? De esta suma, si tuviéramos una recta perpendicular, pues nos formaría un par de ángulos de 90 grados, que también, pues de alguna manera, no de alguna manera, pues nos daría la suma exacta de 180 grados. Entonces, este postulado de las rectas paralelas nos da esta caracterización que más adelante nos va a poder aportar algunas otras opciones bastante interesantes, ¿no? En un tratado matemático que se llamó Elementos de Euclides y de ahí se deriva precisamente el nombre de geometría euclidiana, precisamente por Euclides, escrito cercano al año 4000 antes de Cristo, se describen más de 180 definiciones, postulados, así como nociones comunes o axiomas que dan forma a esta geometría que en honor a Euclides se denomina geometría euclidiana. Y el quinto postulado precisamente describe la situación que hemos expresado en este recurso de GeoGebra, ¿no? Este postulado de rectas paralelas precisamente enuncia que si una línea recta corta a otras dos rectas formando con ellas ángulos interiores del mismo lado menores que dos ángulos rectos, las dos líneas rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado por el cual los ángulos son menores que dos ángulos rectos. Y ahí podemos mostrar claramente la suma, ¿no? De las no la suma de los ángulos que nos dan los 180 grados, ¿no? Siempre y cuando estas rectas fueran, este par de rectas fueran rectas, ¿verdad? Este par de rectas, L1 y L2. Entonces se cumpliría este postulado que les estoy mencionando de Euclides. Entonces, cuando hablamos precisamente de geometría euclidiana, le debemos la mayoría de estas aportaciones a este griego Euclides, ¿no? Estamos hablando del año 400 antes de Cristo. Entonces, pues por ello lo teníamos que mencionar. Vamos a dejar hasta esta parte, ¿verdad? Este video y nos estaremos viendo en próximos videos, ¿no? Hasta pronto. Adiós.